o evaluar la integral. Como integrales múltiples, entendemos que vamos a extender el proceso de integración que ustedes vieron en cálculo 1 a funciones de varias variables. Entonces, como breve repaso, cuando tenemos una función y igual a f de x, el proceso de integración, en primer lugar, nos devuelve lo que llamamos la primitiva, ¿no? Entonces, cuando nosotros resolvemos la integral indefinida de f de x diferencial x, lo que vamos a obtener es lo que se llama la primitiva, f mayúscula de x, ¿no es cierto? Que se entiende es la función cuya derivada nos da como resultado el integrando, la función que integramos. Cuando tenemos una integral definida, bueno, aparecen los límites, ¿no es cierto? Entonces, una integral definida de una función de una variable será la integral desde a hasta b de una función f de x diferencial x. El proceso de resolución se halla la primitiva de la función y luego se reemplazan los límites. Y el resultado de esta integral definida se interpreta como el área encerrada entre la curva que representa a f de x, el eje, y rectas verticales que se levantan desde los extremos del intervalo de integración. Es lo que muestra esta figura. Lo que está aquí sombreado es el área que está encerrada entre la curva, que es la representación gráfica de y igual a f de x, el eje x, y rectas verticales que se levantan desde los extremos del intervalo de integración. Esto entonces sería el resultado de la integral definida. Que, bueno, lo del área hay que entender es una interpretación, porque evidentemente el resultado de la integral y qué es lo que representa depende de qué es la función que estamos integrando, ¿no? Por ejemplo, si integramos una función que representa una potencia, o sea, la potencia, e integramos la potencia respecto del tiempo, el resultado es energía, o es la cantidad de energía que desarrolla ese medio que tiene esa potencia desde el instante t igual a a hasta el instante t igual a b. Por lo tanto, bueno, siempre hay que ser cuidadoso con eso de decir que el resultado de integral nos da el área, porque eso es una interpretación geométrica. En lo que sigue, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo extendemos este concepto de integral definida a funciones de dos variables, ¿sí?, y luego a funciones de cualquier variable. Entonces, breve repaso, cuando hablamos de integrales múltiples, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de integrales múltiples, estamos pensando en un proceso de integración de funciones de varias variables. Y en particular, cuando hablamos de integrales dobles, estamos en un proceso de integración de funciones de dos variables. Vamos a ver más adelante las integrales que involucran a funciones de tres variables, se llaman integrales triples. Y bueno, a partir de 4 o más variables simplemente son integrales múltiples. Entonces tenemos el proceso de integración integral doble, integral de función de dos variables, integral triple, la integral de una función de tres variables. Y bueno, cuando hablamos de integrales múltiples, estamos hablando de un proceso de integración de funciones de n variables. Avanzamos. Y en primer lugar, vamos a ver el proceso de integración doble. Y acá ya aparece una palabra nueva, recinto. ¿Está? Entonces,
lo primero que vamos a ver es integrales dobles en recintos rectangulares. Ya vamos a ver qué es esto del recinto, pero idea rápida sería el equivalente al intervalo de integración. ¿Queda claro? Una integral doble, vamos a ver, siempre se resuelve en un recinto. Ese recinto, los más sencillos son los recintos rectangulares, pero vamos a ver que la integral se puede resolver en un recinto que tiene una forma cualquiera, ¿no? ¿Está? Entonces, una integral doble se expresa de esta manera. Fíjense que acá aparecen dos símbolos de integral. Entonces, cuando aparecen dos símbolos de integral, tenemos expresada una integral doble. Este subíndice, ¿no es cierto? Una letra R indica el recinto en donde se va a resolver o evaluar la integral. Repito entonces, integral doble, aparecen dos símbolos de integral, y esta letra R nos dice cuál es el recinto en donde se va a resolver o evaluar la integral. Y luego aparece la función f de x y la función de dos variables, y acá aparecen los dos diferenciales, diferencial x, diferencial y, que no necesariamente tienen que estar en este orden, ¿no? Después vamos a ver qué es esto, ya estoy adelantándome, orden de integración. Ya nos está dando la idea de que estas integrales se van a resolver en alguna secuencia, ¿no es cierto? Pero eso lo vemos enseguida. Entonces, repasamos. Integral doble lo indicamos con dos símbolos de integral. La letra R es el recinto de integración. Y, bueno, f de x y es la función de dos variables que vamos a integrar. Y acá aparecen el diferencial x, diferencial y, que están en este orden, pero no es obligatorio que estén en este orden, ¿no? Bueno, vamos a analizar qué es esto del recinto de integración. Entonces, en este dibujo aparece simplemente un recinto que tiene una forma cualquiera, no es un disco, ¿no? Es una forma cualquiera que puede tener este recinto, y simplemente el recinto es un subconjunto del punto del dominio de la función f de x y, en donde vamos a evaluar la integral doble. Bueno, el recinto este puede tener cualquier forma, pero, ¿no es cierto?, se interpreta en forma mucho más sencilla, por lo tanto siempre arrancamos con recintos rectangulares. ¿Queda claro? Entonces, nuestro recinto R es el lugar, ¿no es cierto?, esos subconjuntos de puntos del dominio en donde nosotros vamos a resolver nuestra integral doble. La palabra evaluar, ¿no es cierto?, en lugar de resolver la integral doble, ¿no? Bueno, entonces, este dibujo sí ya nos muestra un recinto rectangular. Característica de nuestro recinto rectangular, bueno, obviamente está la forma del rectángulo de nuestro recinto, pero obviamente vamos a trabajar con recintos rectangulares que están con los lados alineados a los ejes, ¿ya? Porque obviamente el recinto puede ser rectangular, pero el rectángulo puede estar en cualquier posición. Entonces, primero vamos a trabajar con recintos rectangulares cuyos lados son paralelos a los ejes X e Y. ¿Queda claro? Entonces, este recinto rectangular que tiene los lados paralelos a los ejes X e Y se pueden escribir como lo que llamamos el producto cartesiano de los intervalos, bueno, AB, que sería la proyección de nuestro rectángulo sobre el eje X, y el intervalo CD, que sería la proyección de nuestro rectángulo sobre el eje Y. ¿Se entiende, no? Entonces, primera idea, la forma del recinto rectangular.
Segundo, ese recinto está ubicado de forma tal que los lados son paralelos a los ejes X e Y. El intervalo AB es la proyección del recinto sobre el eje X y el intervalo CD es la proyección de este recinto rectangular sobre el eje Y. Entonces, nosotros podemos indicar nuestro recinto como el producto cartesiano del intervalo AB por el intervalo CD. Cada punto del recinto se puede identificar mediante un par ordenado X, Y, en donde X pertenece al intervalo AB e Y pertenece al intervalo CD. ¿Se entiende, no? Entonces, cada uno de los puntitos que forman nuestro recinto rectangular R se puede identificar por medio de un par ordenado en donde X pertenece al intervalo AB e Y pertenece al intervalo CD. ¿Está? Entonces, repaso. La integral doble se indica con símbolos de integral. La letra R es el recinto de integración, que es el lugar en donde vamos a evaluar o resolver la integral doble. Vamos a empezar analizando recintos rectangulares, que son los que tienen esta característica, que se pueden expresar como el producto cartesiano de los intervalos AB por intervalos CD. Perfecto, avanzamos. Acá había una consulta, dice Franco, ¿es lo mismo que una región? Sí, o sea, el recinto lo vimos es como un subconjunto de puntos del dominio en donde vamos a evaluar la integral, y sí, se puede asimilar a una región, ¿no es cierto?, particular de ese dominio, ¿no? No sé si con esto queda respondida la pregunta. Creo que en algunos textos aparece como región. Nosotros siempre lo vamos a denominar como el recinto de integración. Perfecto. Bueno, siguiente paso. Digamos, vamos a tomar nuestro recinto rectangular y vamos a realizar lo que se denomina una partición. Esa partición es un proceso de división, ¿no? Algo así como tener un papel y cortarlo en una serie de pedazos más pequeños. La partición en realidad no es necesaria que la hagamos en forma regular, pero para sencillez, ¿no es cierto?, de la interpretación, lo que vamos a hacer es dividir nuestro recinto rectangular en una serie de rectángulos más pequeños. Ese proceso lo hacemos dividiendo el intervalo AB en M partes y el intervalo CD en N partes. Con lo cual, una vez que hacemos esta partición, nuestro recinto R queda dividido en M por N partes. Entonces, acá con color rojo está resaltado una de esas partes menores. Le podemos dar el nombre de elemento. ¿Mm? Y a este elemento lo usamos con los índices I y J. Eso pensando ya en un proceso de suma, ¿no es cierto?, en donde vamos a sumar n por m por n elementos, ¿no? O sea, digamos, ya vamos a ir pensando en un proceso de suma, en donde vamos a calcular algo para cada uno de estos elementos, ya vamos a ver qué es ese algo, y eso lo vamos a sumar. Entonces, nuestro proceso de suma va a involucrar m por n, ¿no es cierto?, componentes.
Entonces, simplemente de todos los elementos, elegimos uno y a ese elemento lo identificamos con los índices I y J. Por ejemplo, para este elemento, I sería igual a 1 y J igual a 1. Para este elemento, I sería igual a 2, J igual a 1. Para este elemento, I sería igual a 3, J igual a 1. Para este, por ejemplo, I valdría 1, J valdría 2. Y para este, I vale I y J vale J. Bueno, entonces con esto creo que queda entendido el tema de los subíndices J para identificar los distintos elementos, ¿no es cierto?, de nuestra partición. Con delta X y delta Y tenemos los lados de nuestro elemento y el producto delta X por delta Y nos daría el área, ¿no es cierto?, de nuestro elemento. A continuación, elegimos un punto de nuestro elemento, un punto. No es necesario que sea el punto central de ese elemento. Pueden pensar en un punto cualquiera de ese elemento. Y a ese punto lo indicamos con X asterisco sub y asterisco sub J. Entonces, este par ordenado, ¿no es cierto?, repito, es un punto cualquiera del elemento IJ, que es el que tenemos resaltado aquí en color rojo. Paso siguiente. Calculamos el valor de la función f en ese punto x asterisco sub i y asterisco sub j. Y hacemos el producto de el valor de la función en ese punto por delta x delta y. Y ese resultado lo podemos interpretar, ¿no es cierto?, como el volumen de un bastón cuya base es delta x delta y altura f de x asterisco sub i y asterisco sub j. Es lo que quiere mostrar este dibujo, en donde aquí tenemos este elemento, es el que está aquí. La altura del bastón este es f de x asterisco sub i y asterisco sub j. Y el dibujo se completa con el recinto, obviamente en el xy, y la superficie, que es la representación gráfica de la función f de xy. Bueno, entonces quedamos en que multiplicamos el valor de la función en un punto del elemento por el área del elemento. Y eso nos da el volumen de este bastón. Si repetimos esta operación para cada uno de los m por n elementos y formulamos la suma de esos resultados, por un lado, bueno, esta es la expresión matemática, sería una integral, una sumatoria, pero nosotros acá tendríamos dos sumatorias anidadas, ¿ya? Entonces, esta sumatoria se hace variando i desde 1 hasta m, y esta sumatoria se hace variando j desde 1 hasta m. Bueno, el proceso posiblemente lo vieron en las clases de informática. Cuando inicia el proceso de suma se hace j igual a 1, i igual a 1. Después se hace variar i desde 1 hasta m. Con eso, por ejemplo, con este elemento, y vamos
siguiente, 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 siguiente. Cuando llegamos allí, I llegó a M. Entonces ahí incrementamos J, entonces J pasa a valer 2, por lo cual I vuelve a valer 1, con lo cual nos posicionamos en este elemento. Y a partir de ahí vamos cambiando I, siguiente, 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 hasta llegar aquí. Y así continuamos el proceso hasta que J vale N y I vale M. Con lo cual este proceso de sumatorias anidadas lo que nos hace es tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos que forman nuestra partición. ¿Se entiende? Entonces, mediante esta sumatoria, en donde tenemos estas dos sumatorias anidadas, ¿no es cierto? Nosotros planteamos la suma de todos los volúmenes de estos bastones. Lo que hay que imaginar es que hay un bastón para cada uno de los elementos, que esta formulita calcula el volumen de cada uno de esos bastones, y que mediante esta sumatoria anidada extendemos el proceso de suma a todos los elementos que forman nuestra partición. Bueno, ¿qué es el resultado de esta sumatoria? El resultado que va a ser una aproximación al volumen que está entre la superficie, que es la representación gráfica de la función, el recinto en el plano de XY, y ahora paredes verticales que se levantan desde los contornos de nuestro recinto. ¿Está? O sea, de esto hay que ser cuidadoso con la interpretación nuevamente. Entonces, es correcto decir que el resultado de esta sumatoria es una aproximación al volumen que está encerrado entre la superficie que representa a la función de f de xy, el recinto de integración y paredes verticales levantadas desde el contorno del recinto. Ese volumen, ¿no es cierto? Una aproximación a ese volumen es el resultado de nuestro proceso de sumatoria anidada. Podemos decir que esa aproximación es buena o mala, ¿no es cierto? Y eso va a depender de cuántas divisiones tomemos. Un caso extremo sería hacer m igual a 1 y n igual a 1, con lo cual tomaríamos todo nuestro recinto, elegimos un punto cualquiera del recinto, calculamos el valor de la función en ese punto y multiplicamos por el área de todo el recinto. Bueno, si eso, digamos, sería lo más simple de hacer, pero digamos, estaríamos en una mala aproximación, si bien evidentemente eso va a depender de cómo sea, ¿no es cierto?, nuestra función f de xy. ¿Está? Y también nos da una idea eso de que mientras más elementos tomemos, mejor va a ser nuestra aproximación. Pasamos a la siguiente filmina. Es lo que está escrito aquí, ¿no? Digamos, si nosotros tomamos una mayor cantidad de partes, o hacemos una partición con una cantidad mayor de elementos, la aproximación al volumen irá mejorando. Ese proceso de incrementar la cantidad de elementos de la partición se llama refinamiento de la partición, es lo que está escrito aquí, ¿no? O sea, pasar de esto a esto a esto, nosotros estamos refinando la partición. ¿Está? Y estos tres dibujos nos muestran el resultado de ese refinamiento. Primero aquí una aproximación mediante 16 elementos, o sea, m igual a 4, n igual a 4. Dividiríamos nuestro recinto en 16 partes,
¿Mm? Y aquí nos da, ¿no es cierto? Es cuestión de usar la imaginación acá, tengo que superponer la gráfica de la función y esto ya nos da una idea de cuán buena es nuestra aproximación. Aquí, bueno, se tomó un mayor número de elementos y nuevamente usando la imaginación tendríamos que superar aquí, ¿no es cierto? La gráfica de la función, podríamos concluir que ya que nuestra aproximación sería, sería mejor, ¿no es cierto? Y pasamos a este dibujo en donde ya se ha incrementado la cantidad de elementos de la partición y prácticamente no podríamos distinguir nuestra aproximación mediante bastones de lo que sería la superficie, ¿no es cierto?, de nuestra función. Entonces, este proceso es lo que llamamos refinamiento de la partición y volvemos atrás, ¿no es cierto? En este dibujo, bueno, acá M vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y N vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces acá teníamos 6 por 7, 42 sub, sub, subrecintos o elementos de nuestra partición, ¿no? Entonces, esta sumatoria acá involucraría 42 términos. Y bueno, pueden usar la imaginación, pueden duplicar m y duplicar n, por lo cual pasaríamos a 14 por 12, que sería el total de elementos, o podemos tomar m igual a 100 y n igual a 200, el número que se le ocurra, y entender que la cantidad de elementos que intervienen aquí se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Que es lo que les muestra este dibujo, ¿no? O sea, acá partimos de m igual a 4 y n igual a 4, pues vamos incrementando m y n hasta, ¿no es cierto?, tener una mejor aproximación a lo que sería nuestro volumen encerrado entre la superficie que es la gráfica de la función, el recinto y paredes verticales levantadas desde el contorno del recinto. Bueno, bueno, hoy me faltó mencionar, pero esta sumatoria se llama suma de Riemann. Y si el resultado de esa suma converge a un valor, cuando el número de divisiones del recinto tiende a infinito, se dice que la función es integrable según Riemann. Bueno, para nosotros sería que la función es integrable, ¿no? Entonces, si el resultado de esta sumatoria, cuando en su límite, cuando m tiende a infinito y n tiende a infinito, converge a un valor único, ¿no es cierto? Decimos que la función es integrable. Y lo que está expresado aquí, ¿no es cierto?, es que la integral doble en el recinto R de una función f de xy, diferencial x diferencial y, es el límite, cuando m tiende a infinito y n tiende a infinito, de nuestra sumatoria anidada, en donde multiplicamos el valor de la función, y acá faltaría x y asterisco y sub j asterisco, delta x delta y. Con esa aclaración entonces, esta sumatoria es la que planteamos anteriormente. Cada uno de los términos de esta sumatoria nos da el volumen de electrones. En el proceso de pasar, tender m a infinito y n a infinito, iríamos pasando de una situación como esta, a esta, a esta, a otra, en donde
digamos, el valor de divisiones sería mayor, hasta el límite en donde m tiende a infinito y n tiende a infinito, en donde obviamente no lo podríamos visualizar a los bastones porque tendríamos infinitos bastones. Y si ese límite existe, o sea, si convergemos a un valor, ese valor es el resultado de esta integral doble. Bueno, entonces este es el proceso mediante el cual nosotros generamos, ¿no es cierto?, nuestro concepto de integral doble, lo cual refuerza una idea que ya la vieron en cálculo 1, que es que todo proceso de integración es un proceso de suma. O sea, cuando nosotros resolvemos una integral definida, estamos, digamos, planteando un proceso de suma. ¿Con qué particularidad? De que esa suma involucra infinitos elementos, ¿no? Y volvemos atrás. Este proceso, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir siempre para plantear algún ejercicio que vamos a aplicando integrales dobles. Ejemplos rápidos podría ser un cálculo de área, un cálculo de la masa de una placa, el cálculo de la cantidad de carga que está depositada en una placa. Por ahí ejemplos, lo que están siguiendo ingeniería civil estarán viendo en estática, ¿m? Y todos estarán viendo en física 2, ¿no? Esos ejemplos en donde aparecen cargas distribuidas y tienen que determinar la carga total. En ese caso, bueno, si la carga está distribuida en forma uniforme, el proceso de cálculo es muy sencillo porque es cuestión de multiplicar el área, ¿no es cierto?, por la densidad de carga, ¿no? Pero si la densidad de carga no fuese uniforme, ¿cómo lo podrían resolver? Bueno, la respuesta está en el tema que estamos viendo, que es el tema de integrales dobles, ¿no? Ahora, el planteo de esa integral doble siempre se va a basar en hacer algo así como esto. O sea, tomar un elemento, ¿no? Y en ese elemento hacer el producto de la función. En el ejemplo del cálculo de carga, esta función sería la densidad de carga, ¿sí? Y multiplicaríamos el valor de la función en un punto del elemento por el área del elemento. ¿Se entiende? Y ese sería el primer paso para plantear nuestra integral. Después, obviamente, vendrá la resolución de la integral, que se hará de una forma, pero por el momento tenemos que entender qué significa esto. ¿Qué significa esto? Entonces, este símbolo igual nos está planteando que esta integral doble en este recinto R es, ¿no es cierto?, una sumatoria, ¿no es cierto?, de infinitos términos. Entonces, siempre es bueno entender al proceso de integración como un proceso de suma. Con lo cual, nuestro proceso de integración va a tener todas las propiedades que tiene la suma. Esa propiedad de asociatividad, por ejemplo, ¿sí? Es importante entender que el proceso de integración también es asociativo. ¿Sí? Y eso, bueno, en el planteo de algunos problemas va a ser importante para plantear la integral, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda respecto a esta parte. Aparentemente no hay dudas. Eso puede ser una señal de que entendieron o una señal de que no entendieron. Pero bueno, vamos a avanzar.
como por lo menos acá Fernando dice que va bien el proceso. Bueno, entonces en la parte anterior vimos cómo se genera, ¿no es cierto?, el concepto de nuestra integral doble, ¿no? Entonces, una vez que tenemos planteada nuestra integral doble, ahora vamos a ver cómo procedemos a resolver la integral doble. ¿Está? Entonces, bueno, acá el título de esta filmina dice resolución de integrales dobles como integrales iteradas. Entonces, lo que vamos a ver para resolver nuestra integral doble es, digamos, que vamos a aplicar como proceso las integrales iteradas. Entonces, ¿en qué está basado esto? Volvemos a la filmina anterior. Bueno, lo podemos ver con esta sumatoria, ¿no? Nosotros vimos que en este proceso de suma, digamos, tenemos que entender que estas sumatorias están anidadas. Eso implica que nosotros no vamos a hacer variar i y j en cualquier secuencia, sino que lo que vamos a hacer es arrancar j igual a 1, i igual a 1, después vamos a hacer variar i de 1 hasta m, cuando llegamos hasta m, volvemos i a 1 y incrementamos j, y pasamos j a 2. Una vez que pasamos j a 2, nuevamente hacemos variar i igual desde 1 hasta m. Cuando llegamos a m, incrementamos j en 1, o sea, hacemos j igual a 3. Y ahí nuevamente hacemos variar i desde 1 hasta m. ¿Cuándo se detiene el proceso? Cuando j llega a n y i llega a m. Y ahí se detiene el proceso. En la filmina que dio origen a esto, eso equivale a recorrer esto así, 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 hasta llegar a este último elemento. Eso es lo que hace nuestra sumatoria anidada. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, en uno de esos, vamos a suponer el proceso que justo involucra a este elemento. Cuando estamos involucrando a este elemento, nosotros recorremos y siempre generamos una especie de bastón, pero en el recinto. Siempre generamos una especie de bastón. Si nosotros cambiamos el orden de estas sumatorias, en vez de generar bastones horizontales, generamos bastones verticales. ¿Se entiende? O sea, tampoco es obligatorio que estas sumatorias se den siempre en esta misma secuencia. Podría estar esta, la de i igual a 1 hasta m, afuera, y anidada la sumatoria de j igual a 1 hasta n. Entonces ahí el proceso sería, partiendo de ir siempre en el sentido vertical. ¿Está? Entonces, esta idea es la que nos permite resolver las integrales, ¿no es cierto?, en forma iterada. ¿Está? Entonces, ¿qué es esto del proceso de integración? Bueno, nosotros tenemos indicado nuestro proceso de integración de la función f de x, y en el recinto. Acá hay una pregunta, ¿el orden de sigma tiene relación con el orden de los diferenciales? Sigma, supongo, es el símbolo de sumatoria. En realidad, cuando está expresado como no, porque cuando está expresado como sumatoria, ahí volvemos atrás, a donde estaba nuestra sumatoria. Cuando está expresado como sumatoria, se entiende que lo que estamos haciendo es multiplicar el valor de la función por delta x, delta y. Entonces esto en realidad puede estar en cualquier orden, ¿no? O sea, acá por ahí faltaría un paréntesis.
Faltaría aquí un paréntesis, porque lo que tenemos que hacer en realidad es multiplicar f de xy por delta x delta y. Entonces, sí, entiendo, por eso en la pregunta dice sigma, supongo que sigma es el, el proceso, ¿no es cierto?, de sumatoria. ¿Se entendió? Entonces, bueno, pasamos, ¿está? Ahora sí, ahora vamos a la integral. Entonces, eh, lo que, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Planteada la integral f de xy diferencial x diferencial y, ¿no es cierto? En nuestro recinto R, que recordemos es rectangular, entonces, en el planteo de la integral, podemos tomar primero la integral respecto de y, ¿no es cierto? Y acá sí es importante el orden, porque, fíjense, aquí está este corchete, y tomamos nuestra integral, que obviamente respecto de y se va a plantear desde C hasta D, desde C hasta D. Por ahí faltó acá repetir el dibujo del recinto, pero C y D son los extremos del intervalo proyección de nuestro recinto sobre el eje Y. Entonces, en nuestra integral doble planteamos la integral desde C hasta D de f de xy diferencial y, y esta parte será un proceso de integración que vamos a resolver considerando a x como constante. Entonces, una vez que resolvemos esto que está indicado entre corchetes, el resultado lo integramos respecto de x entre a y b. Entonces, esto sería la resolución de la integral doble, ¿no es cierto?, como integral iterada. Primero resolvemos la integral respecto de y. Cuando resolvemos esa integral respecto de y, tomamos a x como constante. Concluimos este proceso de integración. Concluir este proceso de integración significa reemplazar los límites y hacer las operaciones correspondientes. Una vez que concluimos este proceso de integración, lo que nos va a quedar es una función de x, y esa función de x la integramos respecto de x. Reemplazamos los límites y ahí completamos la evaluación de la integral en nuestro recinto rectangular. En nuestro recinto rectangular podemos cambiar el orden de integración, y eso nos conduce, ahora vamos a repetir esto y ahí les va a quedar claro qué significa cambiar el orden de integración. Así como planteamos, o sea, los símbolos de sumatoria podíamos ponerlo en distinto orden, lo mismo pasa con el proceso de integración siguiendo, cambiando el orden de las integrales iteradas. Entonces, eso está mostrado aquí, ¿no? Acá lo que hacemos es, primero, resolvemos la integral respecto de x. Esa integral respecto de x se realiza considerando a y como constante. Fíjese que los límites son los que corresponden a x, desde a hasta b. Una vez que se resuelve esto, nos va a quedar una función que depende únicamente de y. Y eso nosotros ahora integramos respecto de y desde c hasta d. ¿Queda claro qué es esto de las integrales iteradas?
Entonces nosotros tenemos la integral doble, estoy repitiendo, ¿no? Tenemos la integral doble, y esa integral doble en el recinto rectangular la podemos resolver mediante este proceso de integrales iteradas, y mientras el recinto sea rectangular, podemos estar seguros de que la podemos resolver en este orden o la podemos resolver en este orden. ¿Se entiende? Después vamos a ver otros recintos en donde no podemos estar seguros de que la podemos resolver así directamente en los dos órdenes. ¿Ya? Obviamente, cualquiera sea el orden, el resultado final tiene que ser el mismo. Entonces, repito, integral doble en un recinto rectangular lo podemos resolver de esta forma, siguiendo este orden de integración o siguiendo este orden de integración. Primero integramos respecto de y, luego respecto de x, y acá primero integramos respecto de x y luego integramos respecto de y. En la primera integral, fíjense, y esto es importante que lo entiendan, en nuestra función aparecen las dos variables, x e y. Pero como acá estamos integrando respecto de y, consideramos a x como una constante. Es similar al proceso de derivación parcial. Se entiende, ¿no? O sea, cuando hacemos la derivada parcial están las dos variables, pero consideramos como variable únicamente aquella respecto de la cual derivamos. Aquí sería algo similar. Están las dos variables, pero consideramos variable únicamente aquella respecto de la que integramos. Entonces, acá integramos respecto de y, consideramos solo a y como variable y a x como una constante. Acá integramos respecto de x, consideramos a x como variable y a y como constante. El siguiente proceso de integración ya queda reducido a una sola variable, ¿no? Y es lo que está explicado acá abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, para resolver la primera integral iterada, se resuelve la integral desde c hasta b de f de x y diferencial y, considerando a x como constante. Una vez resuelta la integral, se reemplazan los límites. Esto es importante. O sea, aquí el proceso que está indicado acá tiene que concluirse reemplazando los límites. Entonces, ¿qué hacen? Integran, reemplazan los límites. Cuando reemplazan los límites, bueno, acá integraron respecto de y, entonces reemplazan toda y que aparezca por los límites. Cuando hacen eso, va a desaparecer la variable y, ¿no? Entonces, al reemplazar toda y que aparezca por los límites, les va a quedar una función que depende solo de x, ¿no? Entonces, es lo que dice aquí. Resuelta la primera integral, nos queda una función de una única variable x. En este caso, ¿no es cierto? Para finalizar, integramos respecto de x. Realizamos el proceso de integración respecto de x, que implica obviamente integrar esta función que depende de x, reemplazar los límites y obtener un resultado. Y ese resultado es el resultado de la integral doble. ¿Está? Cuando llegamos a esto, decimos que hemos evaluado o resuelto la integral doble en el recinto R siguiendo el primer orden de integración. ¿Queda claro entonces? Breve repaso. Las integrales dobles las vamos a resolver como integrales iteradas. En ese proceso implica resolver una integral respecto de una variable primero y, reemplazados los límites, resolver la integral respecto de la otra variable. Cuando integramos respecto de una de las variables, consideramos a la otra como constante.
Bueno, pasamos a la siguiente filmina. Eh, bueno, ahora vamos a ver qué hacer cuando tenemos recintos que no son rectangulares. Entonces, quedó claro, ¿no? El proceso de integral en recintos rectangulares. Un recinto rectangular es algo así como esto. Ah, acá hay una pregunta, dice, ¿el resultado de la integral doble siempre sería un volumen? Volvemos a lo mismo del área. O sea, el volumen es una interpretación de la integral doble. ¿Está? Yo di algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, relacionado con estática, eh, por ahí los chicos de civil lo están siguiendo, el cálculo del momento estático, el cálculo del momento de inercia. Si usan una integral doble para calcular momento estático o momento de inercia, el resultado es el momento estático o es el momento de inercia. O lo que están viendo en física 2, si usan una integral doble para calcular la cantidad de carga que está distribuida sobre una placa, el resultado de esa integral doble es la cantidad de carga, ¿no? Entonces, lo que nosotros obtenemos como resultado de la integral depende de qué es lo que estamos integrando, ¿no? Ahora, lo del volumen es una interpretación geométrica del resultado de la integral doble. Si esta función f de xy representa, por ejemplo, el techo de una nave, el techo de un espacio, ¿no es cierto? Y resolvemos la integral doble, ahí sí va a haber una concordancia ahí. Si esto representa, ¿no es cierto?, eso, y esto es el piso, el resultado de la integral doble nos va a dar efectivamente un volumen. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, esto del volumen, ¿no es cierto?, eh, es, es equivalente al área de la integral de una sola variable, ¿no? Es importante que lo entiendan. Muchas veces se repite, y bueno, el resultado de la integral definida es el área, y el resultado de la integral doble es el volumen. No, no es así. O sea, esas son interpretaciones geométricas del resultado de la integral definida o del resultado de la integral doble. ¿Queda claro? Entonces, pasamos ahora a qué hacer cuando tenemos integrales dobles y nuestro recinto no es como ese recinto rectangular, ¿no es cierto? En donde evidentemente sí, eh, eh, generalmente los temas se ven en orden, ¿no? Generalmente se ve primero el tema más sencillo y después se ven los temas más complicados. Y acá pasa eso, ¿no? La integral en el recinto rectangular es un proceso sencillo porque los límites de la integral, ¿no es cierto?, son constantes. ¿Mm? Ahí aparecieron como A, B, C y D, que son, ¿no es cierto?, los intervalos, pero son constantes, ¿no? O sea, A tendrá un valor numérico, B tendrá un valor numérico, C tendrá un valor numérico, D tendrá un valor numérico. Entonces, nuestro proceso de integración, digamos, siempre se cierra en sí mismo, ¿no? O sea, cuando concluimos la integral respecto de y, reemplazamos los límites, la variable y desaparece. Y nos queda una función que depende exclusivamente de x. Y esa la integramos respecto de x, cambiamos los límites y llegamos a un valor numérico. ¿Está? Entonces, nuestro proceso de integración va a ser relativamente sencillo en recintos rectangulares. Bueno, eh, obviamente, y en realidad el primer dibujo nos da una forma cualquiera. El primer dibujo me refiero a la primera filmina, perdón, la segunda, en donde lo primero que hicimos fue presentamos la integral doble en el recinto R y este recinto tenía una forma cualquiera, ¿no? ¿Está? Entonces, después sí, entramos al recinto rectangular y ahí hicimos las aclaraciones de por qué empezamos por el recinto rectangular. Entonces, cuando tenemos un recinto que no es rectangular, eh,
Obviamente, si no es rectangular, la forma puede ser cualquiera, pero vamos a analizar distintas situaciones. Entonces, acá aparece un recinto que está identificado como, dice tipo 1. ¿Mm? Y analizamos cuál es la característica de este recinto tipo 1. Entonces, fíjense, este recinto tipo 1, acá por encima está limitado por la gráfica de una función que identificamos como f2 de x, y acá por debajo está limitado por una función que identificamos como f1 de x. ¿Estamos? Entonces ahí tendríamos, ¿no es cierto?, nuestro recinto tipo 1 limitado por arriba por f2 de x y por debajo por f1 de x. Y acá tendríamos rectas verticales, por lo cual nos da una idea de que este recinto lo podemos proyectar sobre el eje X y nos va a dar un intervalo AB. Y esa sería la característica del recinto tipo 1. De forma similar, el que tenemos identificado acá como recinto tipo 2, ¿no es cierto? Solo que acá tendríamos que analizar por izquierda y por derecha en el orden creciente de X. ¿Mm? O sea, acá por ahí lo asumimos, el orden creciente de Y es hacia arriba, pero no nos olvidemos que estamos trabajando en dos variables y acá el orden creciente de X es hacia la derecha. Por eso, primero identificamos qué es lo que limita por izquierda, lo identificamos como G1 de Y, y qué es lo que limita por derecha, y lo identificamos como G2, bueno, acá faltaría la I, G2 de Y. ¿Está? Y estos serían rectas horizontales, y esto nos da una idea de este recinto, el tipo 2, lo podemos proyectar sobre el eje Y y nos daría como resultado nuestro intervalo aquí CD. ¿Está? Bueno, y acá aparece un recinto que en realidad no lo vamos a poder asimilar a ninguno de estos dos tipos, salvo que lo dividamos. ¿Mm? Entonces, eso nos da una idea de que cuando aparecen recintos que no lo podemos asimilar al recinto tipo 1 o al recinto tipo 2, que acá hay un claro ejemplo, esto no tenemos forma de asimilarlo a esta forma. ¿Cuál será? Decir, bueno, si el ejercicio plantea resolver la integral en este recinto, ¿no es cierto? Nosotros analizamos el recinto y no se parece, pero no es rectangular. Después no se parece ni a esto, ni a esto. Digamos, ya me adelanto, ¿qué tendríamos que hacer con este recinto? Dividirlo en partes menores, ¿sí? En 2 o 3 o cuantas partes sean necesarias, ¿no es cierto? Y lo importante es que cada una de esas partes en las cuales dividamos nos quede un recinto de este tipo o de este tipo. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos recintos que no son rectangulares, ni tipo 1, ni tipo 2, nosotros tenemos que dividir ese recinto en recintos menores. Y ahí aplicamos, ¿no es cierto?, esa propiedad de la suma que es el de la asociatividad. Bueno, entonces, lo que dice aquí, los recintos indicados como tipo 1 y tipo 2 son factibles de resolver mediante un solo proceso de integración. Para las demás, se refiere a recintos como este, se deberá dividir el recinto en partes menores y aplicar la propiedad de asociatividad de la integral definida. Acá, asociatividad de la integral definida siempre se entiende como un proceso de suma, la suma es asociativa, por lo tanto, para la integral definida vale la misma propiedad que para la suma, ¿no? Bueno, esto me olvidé de decir,
las curvas que limitan el recinto deben poder expresarse como funciones. ¿Está? Entonces acá está escrito aquí, ¿no? Esta curva limita al recinto tipo 1 por arriba, se escribe como una función f2 de x, y esta curva limita al recinto tipo 1 por debajo, se escribe como una f1 de x. Y acá lo mismo, ¿no? Se escriben como funciones. Acá de x, acá de y. Bueno, esto ya lo vimos, pasamos a la diapositiva siguiente. Entonces, acá, ¿no es cierto? Lo aplicamos para el recinto tipo 1. Lo que aparece aquí sería el elemento, bueno, acá ya no lo indicamos como delta x, delta y, sino directamente como diferencial x, diferencial y. Entonces, lo que estaríamos indicando acá sería un elemento del recinto, y lo que está mostrado aquí sería qué pasaría si ese recorrido que hacemos a x constante, ¿no es cierto? Solo que en este caso, y, la variable y, no varía desde C hasta B, sino que varía de F1 de X hasta F2 de X. ¿Se entiende? O sea, cuando teníamos el recinto rectangular, era fácil de entender, la variable y cambiaba desde C hasta D, si esto es rectangular. Pero aquí no es rectangular, sino que por arriba está limitado por F2 de X y por debajo por F1 de X. Entonces lo razonamos de la siguiente manera. En este bastón, en donde X permanece constante, Y varía desde F1 de X hasta F2 de X. ¿Está? Entonces, eso lo usamos en nuestra integral iterada, y es lo que está indicado acá. Entonces, fíjense, en nuestra integral iterada, primero integramos respecto de y, siguiendo este bastón. Y colocamos los límites sabiendo que en este bastón y cambia desde F1 de X hasta F2 de X. Entonces, de esa forma colocamos los límites. Y igual a F1 de X, límite inferior. Y igual a F2 de X, límite superior. Y después, sabiendo que X cambia desde D en el intervalo, colocamos los límites de la integral respecto de X. Bueno, ¿qué cambia respecto del recinto rectangular? Cambia aquí, en los límites de la integral. Entonces, en los límites de la integral respecto de y, ¿no es cierto? La integral se va a resolver desde f1 de x hasta f2 de x. Entonces, por ahí acá es donde hay que tener bien claras las ideas. Entiendo yo, para ustedes por primera vez aparecen límites que no son constantes, ¿m? Sino que nuestro límite de la variable y van a estar expresadas en función de x. ¿Está? Entonces, la integral respecto de y la resolvemos desde y igual a f1 de x hasta y igual a f2 de x. Y después sí, lo que quede, vamos a ver ahora qué es lo que va a quedar, lo que quede lo integramos desde a hasta b. ¿Está? Entonces, bueno, el proceso de resolución respecto de y se hace considerando a x como constante, obtenemos esto que sería una especie de primitiva, esto sería la f mayúscula, sería el resultado de la integral de f minúscula respecto de y, y acá indicamos los límites, desde f1 de x hasta f2 de x. ¿Cómo cambiamos los límites? Y bueno, toda y que encontremos en f mayúscula, primero la reemplazamos por f2 de x, y toda y que encontremos en f mayúscula, después la reemplazamos por f1 de x. Ahí estamos aplicando la regla de Barrow tal cual. ¿Mm?
Entonces, ¿qué nos queda? Esto que está escrito aquí. Esta f, la primitiva, que va a depender de f2 de x, en definitiva depende de x. Y aquí, reemplazo del límite inferior, nuestra f mayúscula depende de x y f1 de x, en definitiva también depende solo de x. Entonces, esto depende exclusivamente de x. Y eso integramos respecto de x entre a y b. Y eso no está indicado acá porque ya es una integral definida de una sola variable. Entonces, queda claro, ¿no? Cuando colocamos los límites, si el recinto era rectangular, no hay mucho que pensar, es desde a hasta b respecto de x, desde c hasta d respecto de y, en este orden de integración. Pero cuando el recinto no es rectangular, tenemos que analizar primero si responde a este tipo. Si responde a este tipo, buscar las funciones que limitan por debajo y por arriba. Y esas funciones son las que irán aquí como límites de la integral. El proceso de resolución es el mismo, solo que tenemos que ser cuidadosos. Acá estos límites no son constantes, sino que son funciones. Reemplazamos en la primitiva y nos va a quedar todo expresado en función de x exclusivamente. Y eso resolvemos por último como una integral respecto de x. Bueno, acá preguntamos, ¿no? ¿Podemos cambiar el orden de iteración? Eso que vimos anteriormente en el recinto rectangular de que lo podíamos resolver en cualquier orden. Y la respuesta que hay dice, puede ser, ¿no? Puede ser. En algunos casos implicará dividir el recinto en partes menores y realizar un proceso de integración por cada subrecinto. ¿Está? Ahora después, al final vamos a ver un ejemplo y ahí se les va a aclarar, ¿no? Pero, por ejemplo, si es un recinto como este, no podemos cambiar en un solo proceso el orden de integración. ¿Ya? O sea, un recinto como este se puede resolver de una sola vez, tipo 1, en este orden de integración. Vamos a ver que el recinto tipo 2, a continuación, tipo 2, algo así como esto, G1 de I limita por izquierda, G2 de I limita por derecha. Siempre es conveniente dibujar la flecha acá del eje X y que les quede claro el orden creciente de la variable X. Y entender que en los límites de integración, lo que está por izquierda tiene que ir como límite inferior y lo que está por derecha como límite superior. Bueno, los bastones acá, horizontales, no verticales, ¿no es cierto? Sino el bastón horizontal. Y en este bastón, en donde podemos asumir que Y es constante, podemos entender que X cambia desde G1 de Y hasta G2 de Y. Y eso lo reflejamos en los límites de la integral. Entonces, como límite de la integral, ¿no es cierto? Integral respecto de x, desde x igual a g1 de x hasta x igual a g, perdón, G1, dije g1 de x, desde x igual a g1 de y hasta x igual a g2 de y. ¿Está? Y después respecto de y, sí, lo integramos en este intervalo desde c hasta d. Acá no quedó muy claro, pero es desde c hasta d. El resultado de esta integral respecto de x, repito, ese proceso se hace considerando que es constante, será una f mayúscula de x y de y ahí indicamos los límites G1 de y hasta G2 de y. ¿Está? Reemplazamos los límites, implica reemplazar toda x que encontremos aquí, primero por G2 de y después toda x que encontremos aquí por G1 de y hacer la diferencia como indica la regla de Barrow. Entonces nos va a quedar f de G2 de y e y, que es algo que depende exclusivamente de y, menos f mayúscula de G1 de y e y, que también depende exclusivamente de y,
Conclusión, todo esto depende exclusivamente de la variable y. Y esos integramos por último en el intervalo CD respecto de y. Y obtenemos el resultado de la integral doble de nuestra f minúscula de f de x y en nuestro recinto tipo 2. Bueno, entonces, estos serán los procesos de integración cuando podemos asimilar, ¿no es cierto?, nuestro recinto a cualquiera de estos tipos, ¿no? Si es tipo 1, integramos primero respecto de y, después respecto de x. Si es tipo 2, primero respecto de x, después respecto de y. Tenga mucho cuidado con los límites y para no perderse con los límites es bueno marcar el creciente de las variables. ¿Está? Entonces, y crece hacia arriba, entonces siempre tienen que ir desde abajo hacia arriba. X crece hacia la derecha, entonces siempre tienen que ir de izquierda a derecha. ¿Está? Entonces, es conveniente que tengan en claro esa cuestión, identifiquen, ¿no es cierto?, el orden creciente, y eso le va automáticamente a alinear cuál va a ser el límite inferior y cuál va a ser el límite superior. Me había saltado una filmina. Bueno, estamos en la filmina 8, ¿no es cierto? Para el recinto tipo 2, y vemos ahora, dice, ¿qué pasa con regiones que son de tipo 1 o tipo 2? Entonces, ya habíamos dado la respuesta, lo que tenemos que hacer es dividir el recinto en partes menores. Entonces, el ejemplo está aquí, ¿no? Este sería un ejemplo de recinto que no podemos asimilar al tipo 1 ni al tipo 2. Simplemente es una recta, una circunferencia centrada en el origen y parte de los ejes coordenados. Esos son los límites de nuestro recinto. ¿Podemos asimilarlo a tipo 1? Lamentablemente no. ¿Podemos asimilarlo a tipo 2? Lamentablemente tampoco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir en partes menores. ¿Está? Entonces, acá están los dos ejemplos. Acá, en la parte de arriba, dividimos en este triángulo, ¿no es cierto?, y en esta parte que está limitada por el arco de circunferencia y por la parte de la recta que completa. Entonces dividimos nuestro recinto completo en dos subrecintos, este y este. Y el dibujo de abajo hicimos lo mismo, digamos lo mismo, dividimos, pero en dos, este triángulo, ¿no es cierto?, y esta parte limitada por el arco de la circunferencia, por la recta, esta recta y esta recta. ¿Está? Y bueno, las flechitas estas nos indican, en este caso, por ejemplo, el sentido creciente de la variable x. Entonces, en este recinto integramos, esta recta es x igual a 0, y esta recta es x igual a 4 menos y. Entonces colocamos los límites desde x igual a 0 hasta x igual a 4 menos y. Y eso nos daría, después resolviendo respecto de y desde 2 hasta 4, acá pregunta, en ese caso, ¿se podría hacer la integral doble de la recta menos la integral doble de la circunferencia? Ojo, yo entiendo lo que dice la pregunta, pero está mal expresada, ¿no? Lo que debería decir es la integral doble en el recinto limitado por los ejes coordenados y la recta, menos la integral doble en el recinto limitado por los ejes coordenados y la circunferencia. ¿Se entiende? Y la respuesta es sí, se puede.
Se puede hacer, vamos a ver que sí, que es la última diapositiva. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos tomando el recinto y lo dividimos en partes menores. ¿Está? Después, por último, vamos a ver lo que plantea acá Franco. ¿Mm? Entonces, eh, tenemos entonces nuestro recinto, lo dividimos en dos partes, y acá es importante en esta parte que identificamos con la letra romana, 2, ¿no? El límite de X va desde la circunferencia hasta la recta, por eso queda desde la circunferencia, ¿no es cierto?, hasta la recta. Es el límite de la integral respecto de X. Acá no sé si es muy claro, pero es una X, ¿no? ¿Está? Y en el recinto siguiente, ¿está? Dividido de esta forma en este triangulito y en este, no sé qué nombre darle a esto, pero en esta región, ¿no es cierto? El proceso de integración sería primero respecto de y, para primero está indicado para esta parte, es desde y igual a la circunferencia hasta la recta. Entonces, esta es la ecuación de la circunferencia y acá está la ecuación de la recta. Y luego respecto de x, desde 0 hasta 2. Y después la integral, desde y igual a 0, que es esta recta, hasta y igual a 4 menos x, que es esta recta, y desde x igual a 2 hasta x igual a 4. ¿Se entiende? Entonces, esto sería cómo resolver cuando no tenemos ni una situación como esta, ni una situación como esta. ¿Está? Entonces, este ejemplo, bueno, es interesante que lo den vueltas, ¿no es cierto? En el sentido de acá está el número mínimo de divisiones. ¿Mm? Obviamente se puede dividir en más partes, bueno, tiene sentido. Y por último, vemos esto que planteaba Franco, en el sentido de que también podemos restar. Hay que ser cuidadosos con esto de la recta. Bueno, acá salteamos algunas cosas, pero la función f de x y tiene que ser continua en todo el dominio de integración, ¿no es cierto? Y si hacemos esto, puede ser que, acuérdense que esta parte no estaba en el recinto original. ¿Está? Bueno, acá hay una pregunta, dice, si tenemos un recinto delimitado entre 4 funciones. Y bueno, ¿qué es lo que tendrían que hacer? El primer paso, dibujar el recinto. ¿Está? Una vez que dibujaron el recinto, automáticamente ese dibujo les va a indicar cómo lo tienen que dividir. O sea, no, en el aire es difícil decir, bueno, tenemos 4 funciones, sí, bueno, pero ¿cómo es el recinto? ¿Está? Una vez que está el dibujo del recinto, ese es un paso importante y siempre lo tienen que hacer. Siempre tienen que hacer el dibujo del recinto. Sin el dibujo del recinto, va a ser difícil que expresen después los límites en forma correcta. Entonces, a la pregunta si tenemos recinto delimitado entre 4 funciones, paso 1, ¿no es cierto? Dibujar el recinto. Una vez que tengan el recinto dibujado, va a ver claramente cómo lo tienen que dividir. ¿Se entiende? Entonces lo primero que tienen que hacer es, en realidad, si vamos, si damos fino, acá este recinto está limitado por 4 funciones. Esta es la función x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esta es la función x más y igual a 4. ¿Mm? Esta es la función x igual a 0. Y esta es la función y igual a 0. ¿Mm? Entonces, en realidad, este recinto está, ¿no es cierto?, delimitado por 4 funciones. Cambiaría si, por ejemplo, acá hubiese una recta en vez de esto, ¿no? O sea, si acá hubiese una recta, entonces nos quedaría un recinto un poco distinto y bueno, ahí lo tendrían que analizar de qué forma lo tienen que dividir,
¿no es cierto?, para poder resolver la integral. Por último, entonces, ahora vemos cómo plantear, ¿no es cierto?, el mismo problema anterior, ¿m? Pero en vez de hacer el proceso de división y sumar, también podemos optar por restar. Solo que tenemos que ser cuidadosos. Aquí tomaríamos esto completo, tomamos esto completo, la resta de esto menos esto, acá se restaría la circunferencia y le queda el recinto original. ¿Está? Entonces, en este caso, se puede restar, ¿no es cierto? Y les quedaría para esto la integral de 0 a 4 respecto de x, la integral desde 0 hasta la recta 4 menos x respecto de y. Esta se puede expresar en cualquiera de los órdenes. También lo pueden hacer en el otro orden, porque esta figura es tipo 1 y tipo 2 simultáneamente. ¿Mm? Y esto, ¿no es cierto? También. Esta figura también es un recinto tipo 1 y tipo 2 simultáneamente. ¿Está claro? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es, de este resultado deberíamos restar, ¿no es cierto?, este resultado, y de esa forma obtendríamos la solución. ¿Mm? Entonces, nos debería dar lo mismo hacer este proceso, o hacer este proceso, o hacer este proceso. Solo que acá, bueno, faltó indicar, pero esto es menos, ¿no? Acá quedaría menos, una diferencia. O sea, de esta integral deberíamos restar el resultado de esta integral, y eso nos va a dar el resultado, ¿no es cierto?, en el recinto que planteamos originalmente. Bueno, yo sé que hay otra actividad a partir de las 9, estamos excedidos ya en tiempo. En el aula virtual les van a quedar 2 ejemplos, ambos son de recintos rectangulares. Ejemplos, ¿no es cierto? Los 2 ejemplos que están planteados, que están disponibles en el aula virtual, ambos son de recintos rectangulares. Después le vamos a agregar otros para recintos que no son rectangulares, sino que los límites de las integrales van a estar expresados mediante funciones. Es interesante que bueno, el día martes van a tener la comisión de práctica. Es interesante que analicen esos ejemplos que les vamos a dar antes de empezar la práctica, ¿no es cierto? Y bueno, este tema, el de integrales, les digo, es bastante complejo para entender, ¿no es cierto? Y tiene algunas claves, algunas ya les expresamos hoy. Siempre hay que dibujar el recinto, ¿no es cierto? Entonces ese dibujo del recinto ya les da una guía de qué es lo que tienen que hacer, y después tienen que ser cuidadosos, como es, tienen que ser cuidadosos con el orden, si es creciente, en qué sentido crecen las variables, y eso automáticamente le da forma, ¿no es cierto?, de colocar los límites. Entonces, repito, esto, ¿no es cierto?, como tema, es un tema complicado de entender, así que métale esfuerzo, ¿no? Quedaría entonces la clase práctica para el día martes. Bueno, perfecto, finalizamos.